Muy buenas tardes, una vez más, agradecido con toda la Universidad Autónoma de Nuevo León por tenerme en cuenta desde Argentina. Mi nombre es Jorge Lapena, como me presentaron. En esta edición voy a presentar, ¿no es cierto?, una temática que está muy en boga en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Así que, bueno, ¿por qué decirlo de esta manera? Porque, bueno, nos atrae que esto pueda ser escuchado, pueda ser visto en distintas partes de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Así que, bueno, una vez más, les agradezco. Bueno, vamos a comenzar entonces con la exhibición, ¿no es cierto?, de el trabajo de investigación que ha sido producto justamente de muchas investigaciones que siguen esta línea, que tiene que ver con el planeamiento desde la perspectiva de la geografía regional. ¿Por qué nos preguntamos cómo planear el desarrollo de la perspectiva de la geografía regional? Justamente porque es una clave para justamente tratar de generar un desarrollo profesional y también de las jóvenes generaciones que apuntan a trabajar interdisciplinariamente en distintos ámbitos, ya sea el educativo como el sector privado. Bien, en este primer bloque, que vamos a hacer referencia a cuestiones conceptuales, más que nada para tener en cuenta a qué hacemos referencia cuando referimos a planear estratégicamente desde una perspectiva geográfica regional. El punto de vista que muchos prefieren hacerlo como el antropoceno, otros el capitoloceno, que tiene que ver con el auge y también un poco la dependencia que tenemos de un capitalismo central en cuanto a las reglas que rigen la organización del espacio. Decimos que, bueno, es un punto de inflexión hace unos 250 años, allá en la primera revolución industrial, donde comenzamos, por así decirlo, a consumir mucho más que la media histórica de toda la historia universal como especie humana. Y cuando hablamos de consumir, no solamente nos referimos a los recursos naturales, sino también a muchas de nuestras energías sustentables que muchas veces pasamos por alto, como por ejemplo cuando referimos a recursos humanos, cuando referimos a la distribución del espacio, a la racionalidad que tiene que ver con el ambiente, a cuestiones socioterritoriales. Es decir, hemos entrado en una era que los historiadores llaman edad contemporánea, en la cual la racionalidad ha sido un poco la puerta de decir que hemos podido crecer, que hemos podido ampliar nuestra población, que hemos también podido pasar ciertas fronteras, y por qué no decir que en el siglo XX pensábamos que habíamos llegado al fin de la historia, en algún sentido, porque ya lo habíamos logrado, habíamos alcanzado en plenitud muchas metas que tal vez las pensábamos como en la ciencia ficción. Y en ese anhelo por haberlo conseguido todo, prácticamente olvidamos que atrás dejamos cuestiones que refieren a los problemas, no desastres y catástrofes naturales que a veces no podemos evitar, sino problemáticas que tienen, ¿no?, justamente su raíz en los factores antrópicos. De hecho, dentro de esos factores antrópicos vamos a hacer mucha referencia a cuestiones que tienen que ver con el planeamiento, el ordenamiento. Cuando hablamos de planeamiento, ordenamiento, decimos que es una actividad que la hacemos entre todos, varios profesionales, y que apunta justamente a un principio de sustentabilidad donde tengamos compatibilidad, ¿no es cierto?, entre distintas actividades, personas que convivimos en el lugar, pero también pensando en ese futuro, en ese mediano y largo plazo. Por tal motivo, nos hacemos esta pregunta: ¿cuántos problemas tienen origen, se mantienen o se agravan por no definir un criterio congruente entre varios estados o comunas que comparten una misma región? Es decir, que la región es una centralidad, y de eso se va a tratar esta conferencia. En el año 2015, a escala mundial, la Organización Mundial, es decir, la ONU, entabló justamente principios
que trató de sintetizarlo en la Agenda 2030, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como finalidad, ¿no es cierto?, construir un mundo mejor con una misión que obviamente la Organización Internacional define como lograr la paz mundial. Esa paz mundial no es sencillamente el estado de quietud o el fin de los conflictos o guerras o tensiones que existen en los lugares. Va más allá de lo bélico. Por eso referimos, por ejemplo, a las cuestiones ambientales, a las cuestiones que tienen que ver con la equidad de los recursos, a las cuestiones que están más vinculadas a la justicia, a la educación, ¿sí?, a la igualdad de género, a muchas cosas que por ahí las pensábamos como temas menores. Por el contrario, son temas que escapan a ese determinismo económico que se gestó allá por la primera revolución industrial, donde una racionalidad científica, una ilustración, había mentado justamente un progreso desde un punto de vista tecnológico, científico y, ¿por qué no?, desde el mercado o comercio mundial. Entonces, tratamos de abocarnos, ¿no es cierto?, a una escala superadora, pero nos encontramos con que esta Agenda 2030, que tan en boga está o ha estado por lo menos esta última década, tiene un ausente, que es justamente el planeamiento estratégico desde el punto de vista de la geografía regional. Cuando mostramos solamente estas postales, nos damos cuenta de varios problemas que a primera vista parecen como ambientales, ¿no es cierto?, pero sin duda lo ambiental trae aparejado cuestiones que hacen a una disminución de la calidad de vida, a una pérdida de trabajo o a una concentración de la renta, ¿sí?, a un cambio en la estructura o el componente cultural y al mismo tiempo tensiones y conflictos que son derivadas justamente de todos estos problemas que, vuelvo a repetir, no son solamente ambientales. Esto quiere decir que acá he congregado distintas variables o dimensiones de la realidad que convergen en un área relativamente homogénea donde son más típicos estos lugares. Por ejemplo, estas 6 postales que son de México nos hacen entender por qué en Chiapas la deforestación, los incendios, en las regiones centrales las sequías, en el caso del cultivo del maní y el caso también del maíz y otros cultivos, puntualmente en la megaminería, el caso de Sonora, la Ciudad de México, el Golfo de México, obviamente con todos los accidentes, derrames que a veces se dan lugar, y en Jalisco, muy cerca de Guadalajara, todo lo que es las plantaciones del ágave, que obviamente cambian el tapiz vegetal de un ecosistema casi enteramente natural que ha cambiado su impronta natural. Estas cuestiones obviamente llaman la atención porque uno cuando dice, bueno, no solamente son problemas ambientales y comenzamos a enumerar un montón de cuestiones, ahí remitimos a lo geográfico. Y si esto es particular en un área y no en toda la extensión de un país, hablamos de cuestiones regionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante repasar estos conceptos clave? Región, región geográfica y zona. Claramente tienen vínculos, a veces se toman como sinónimos erróneamente, pero decimos que la región es en sí un área natural o del territorio relativamente homogénea en un aspecto, variable o dimensión de la realidad, ¿sí? Puede ser tranquilamente la región del Ágave, como lo mostraba una de las 6 diapositivas, que está obviamente atado a una producción primaria, ¿sí? Como también podemos, por ejemplo, decir región andina, en el caso de los Andes en Argentina. La región geográfica es mucho más abarcativa, mucho más integral y refiere justamente a la diversidad de variables o dimensiones de la realidad que tienen ciertos aspectos en común en un área, ¿sí? Es mucho más complejo, ¿sí?, ese ejercicio de regionalizar. Regionalizar significa justamente tratar de buscar aspectos en común o relativamente en común que tiene un área desde el punto de vista
económico, cultural, social, pero también desde el punto de vista natural y todas las cuestiones que refieren al ambiente. En tanto, zona, que es el tercer concepto rector, refiere a un área de influencia, ¿sí? Más que a un área, ¿sí? Que remite a la región geográfica. Es decir, el área de influencia de Monterrey, donde tiene asiento esta Casa de Altos Estudios, obviamente trasciende, ¿sí? Una región o jurisdicción. Muchas veces puede ser aún mayor que el Estado de Nueva León y puede ser incluso mayor, ¿no es cierto?, que cierta región geográfica. Es un área de atracción, es un área de influencia. Las regiones en sí atraviesan por distintas connotaciones. La región por sí sola puede ser natural, económica, política, administrativa, entre otras. Podemos ver, como está en la gráfica, que México tiene distintos criterios, ¿sí? O tipos de regiones. Esos tipos de regiones son distintos porque han sido definidos con con distintos propósitos, objetivos. No quieren decir que estén mal, pero no podemos tampoco decir que esas regiones son regiones geográficas, ¿sí? Muchas veces el problema no está en quién hace esa regionalización, sino quién usa esa regionalización para llevar adelante una actividad sin tener en cuenta que ese mapa tiene justamente un propósito, ¿sí? Como puede ser administrar una jurisdicción, como puede ser planear una actividad económica o tal vez para crear un área protegida, como en el primer caso. Bien, entonces la regionalización es un acto, es como periodizar. Si nosotros referimos justamente que puede ser continua, discontinua, aislada, transicional o compleja, nos está diciendo que todas las áreas no son relativamente homogéneas, que existen ciertas diferencias y que muchas veces la regionalización es un desafío porque nos implica estudiar en el terreno, porque vamos a decir que esta área, por ejemplo, es apta para una actividad productiva y esta no, y demarcar ya dos espacios y diferenciarlos en función de la gestión del riesgo, pero también puede ser de una propuesta de fomento de la industria de una actividad particular, tiene un porqué. Todo ese trabajo es propia experticia del geógrafo y a su vez, en cuanto referimos al territorio, ¿no es cierto?, tiene una conexión con esas regiones porque obviamente tiene un cierto apego, ¿sí? Cada habitante, cada residente, cada lugareño a esa acción o a ese componente espacial que congrega cuestiones vinculares que tienen propósitos comunes en muchos casos. Por ende me quedo con esta referencia a Lev, un filósofo mexicano que ha hecho bandera en cuestiones ambientales y también en cuestiones que hacen a la regionalización atravesada por esta agenda ambiental que tanto nos golpea, ¿sí? Como requerimiento a futuro. El territorio y las regiones que lo componen funcionan como soporte para reconstrucción o recomposición a la hora de repensar lo sustentable. Y la planificación en tal sentido. Significa que lo sustentable es parte de lo regional, ¿sí? Y que excede lo ambiental porque involucra las cuestiones culturales, socioeconómicas, políticas y otras. Las regiones geográficas transfronterizas también componen justamente una discusión. En sí son regiones geográficas, pero también, al igual que las regiones específicas, muchas veces al transponer o trascender la cuestión jurisdiccional, terminan teniendo alguna dificultad en ser interpretadas porque la impronta político-administrativa, entre otras cuestiones que hacen al país en lo jurisdiccional, hacen que tenga sus diferencias. Podemos citar el caso de Patagonia Argentina-Chilena, el caso de la región chaqueña, que abarca principalmente Argentina y Paraguay, tanto como la península de Yucatán, que comprende Belice, Guatemala y parte de México. Bien, los principios y dimensiones de la sustentabilidad, que es un horizonte a donde con este curso pretendemos llegar con cada una de las ponencias
y las experticias que cada uno de los expositores damos, atiende a principios que son básicos, que son transversales, que están omnipresentes. La equidad, la distribución, la vitalidad, la congruencia, la complejidad, la precaución y la prospectiva. Todos ellos han sido priorizados por la geografía regional. Cuando referimos a la equidad, la igualdad de oportunidades dentro del espacio, la distribución, que no haya una concentración de la renta, algo que explicamos hoy con el caso del ágave, la vitalidad, es decir, la vitalidad es preservar el ambiente, la congruencia entre distintas normas o cuestiones jurisdiccionales, más que nada con las cuestiones transfronterizas, por ejemplo, la complejidad, entender que no hay concreciones o cuestiones visibles, concretas en el espacio, que es muy difícil a veces, y por ende a veces jugamos con los conceptos de frontera, transición, para no establecer un límite en lo estricto. Precaución, que no solamente la cuestión regional apuntada al planeamiento hace a la prevención, también a la precaución cuando no hay inclusive algunas precisiones sobre el riesgo evidente. Y la perspectiva es trabajar los escenarios de futuro teniendo en cuenta hacia dónde movernos en ese planeamiento. Bien, dicho esto, la sustentabilidad queda por demás decir que es transversal porque no solamente abarca la cuestión ambiental, ¿sí? En este planeamiento. Y si incorporamos el concepto de desarrollo sustentable, en este caso como un anhelo, como una meta, como un horizonte a alcanzar, tenemos que referir justamente que terminan entendiendo que muchas veces es mucho más que la tríada, ¿sí? La tríada es ambiental, social, económica, pero involucra otras cuestiones y que en definitiva va a ser el desarrollo regional, porque va a abarcar todas las dimensiones posibles en menor o mayor medida. En el segundo bloque vamos a ir a unas cuestiones mucho más proactivas, más pragmáticas, que tiene que ver con la problematización. ¿Por qué el planeamiento parte o está vinculado con problemas recurrentes, además de riesgos? ¿Sí? A veces, en las cuestiones que hacen a la presentación de un problema y a la puesta en marcha de una planificación o a un problema casi en manifiesto, tenemos que decir que los escenarios son importantes de ser definidos, ¿sí? Son contextos posibles, ¿sí? En el corto, mediano y largo plazo. Los pasos, tener pautadas etapas, actores en equipo, el trabajo en equipo indispensable, presupuesto garantizado, cuestión que muchas veces se hace difícil, no todo se hace en un gabinete, el marco legal congruente, esto que hablamos que las normas tienen que ser congruentes, no puede existir en una selva, en una cuenca hidrográfica, cuestiones que estén no coordinadas, ¿sí? La participación local no puede quedar exenta justamente a la población local, es decir, lugareños que están en el lugar conviviendo con problemas, no digo solamente la opinión, sino también el poder decidir. La evaluación del proceso, no quedarnos con la terminalidad o con plazos muy estrictos y pautados burocráticamente, sino con cuestiones que a veces no tienen una fecha estimada, sino que vamos evaluando conforme a un contexto, y eso hace que las etapas a veces sean más procesuales que fijadas con plazos estrictos. Y un plan de contingencia significa que no esperar hasta el final de un proyecto, sino que tener una alternativa para poder cambiar y quedarnos con lo que llamamos a veces un plan B. Ese plan B, que a veces lo usamos en la jerga para decir, bueno, es una alternativa de apuro, de emergencia, es planeada. Entonces es una contingencia que todos tenemos que conocer y saber. La clave, obviamente, para estos criterios de regionalización, tiene que ver ni más ni menos que con la congruencia. Uno de los principios que dijimos que es muy importante. Si no hay un nexo en lo cultural, en lo ambiental, en lo político, es muy difícil. A veces viene desde abajo, a veces viene desde cuestiones más centrales, nacionales e inclusive supranacionales. En todo proyecto
plan de acción hay que tener pautados en estas etapas, que pueden ser procesos, objetivos claros, objetivos cumplibles. Si se cumple el objetivo, podemos pasar a la siguiente fase, a menos que planteemos un plan de contingencia. Eso ha sido permanentemente objeto y trasladado también a la demarcación. ¿Por qué demarcar la región de una manera y no de otra? Bueno, en este contexto de tiempo, de espacio, pero también de coyuntura o de cambio de escenario y de realidad, tenemos que justamente decir que, bueno, a veces las cosas no salen como se planearon y hay que replantear, reescribir los objetivos, porque los objetivos hay que cumplirlos. Cuando hemos tenido alguna incongruencia y hemos proseguido con los planeamientos, ¿sí?, tratando de cumplir el cronograma, nos hemos encontrado con que a nivel país las regiones comienzan a tener ciertas divergencias, ciertas discrepancias, porque quienes planean, ¿no es cierto?, lo hacen de modo diferente. Entonces, si planeo para el turismo de una manera diferente a la que planeo el transporte, doy ese ejemplo porque en Argentina en el pasado hemos tenido ese problema, es decir, hay lugares turísticos que son muy visitados en determinadas épocas y de repente no está planeado el transporte justamente para recibir ese visitante, ese turista, ya sea porque no se cuenta con las rutas, no se cuenta con la logística, no se cuenta con el transporte aéreo, no se cuenta con el hospedaje que compone otra variable de análisis. Es decir, cuando no existen esas congruencias, no podemos decir que si el transporte no contempló la regionalización turística, vamos a tener problemas no solamente en lo económico, vamos a tener problemas en la prestación de servicios. Por ejemplo, aquellos que van a visitar un lugar y se encuentran con que está implosionado, que no está saturado, vulgarmente diciendo que estamos ante un lugar no organizado. No organizado porque hay cuestiones que devienen de un planeamiento regional más que local, concretamente. Bien. De esa manera, como conclusión de estas problemáticas que se nos presentan en un planeamiento regional que no dio sus frutos, a veces hay cuestiones que tenemos que llevarlas o conectarlas con los datos que a veces nos presentan regiones. La mayoría de los datos que nos nutrimos para el planeamiento regional tienen que ver con estadísticas oficiales. Y estas estadísticas no están presentes en regiones que pensamos como regiones geográficas o aún regiones específicas, porque en otras regiones específicas tienen una base de datos. Así, por ejemplo, si pensamos en México, tanto como en Argentina, vemos que obtener datos de población, obtener datos de, por ejemplo, de cantidad de hoteles, de cantidad de otras prestaciones, vemos que los datos jurisdiccionales nos generalizan, nos parcializan, nos ponderan una variable y no otras, o nos dan un dato provisorio en el tiempo, que un censo puede estar en el año 2010 y recién en 2022, para tener en 2023 algunos resultados que nos den la pauta a cómo seguir. Bueno, vamos a tener todas esas cuestiones que nos juegan en contra. Y obviamente el dato oficial muchas veces no contempla la complejidad, sino que lo que muestra es la concreción, ¿sí? Bueno, son todos problemas de base. Es decir, vamos a analizar distintas regiones y vamos a planear o pensar una región aún buscando la región ideal, y vamos a encontrar que aunque los datos que nos nutrimos padecen justamente todos estos problemas. En este contexto, también tenemos que tener en cuenta que en el pasado hubo una modelización, una propuesta muy teorética, por así decirlo, en cuanto a las regiones. Regiones que eran, desde un punto de vista natural, ¿no es cierto?, que eran más deterministas del siglo XIX, otras que fueron más pensadas para el componente cultural o sociocultural, otras definidas desde afuera, desde un gabinete tal vez, modelizadas como si fuese una regla más que con una interpretación
una adecuación al contexto, el caso del neopositivismo. Y en cuarto lugar, también tenemos un modelo concéntrico de polos económicos, es decir, que pensamos en una visión regional más econométrica, ¿no? Bueno, en todo esto tenemos que mostrar también los ejemplos que son positivos. Hace un tiempo atrás, ponemos el caso, por ejemplo, de Patagonia Norte. En Patagonia Norte tenemos que existió cierta congruencia entre lo que es Neuquén y Río Negro en Argentina, en función de todo lo que es el aprovechamiento de los cursos de agua en ríos alóctonos de origen nival, en una región semiárida, donde se desarrolló justamente las poblaciones, la actividad productiva, hasta hace pocos años que comenzó a aproximarse, a coexistir la actividad petrolera. Cuestión que, bueno, ya no se habla de ejemplo, sino de un contraejemplo. Bien, acá tenemos otra postal de esto que decía. Existía una cierta coexistencia, pero bueno, actualmente la exploración de petróleo ha hecho que esto sea un poco desdibujado, ¿sí? La ruta, los canales, el riego, la producción frutícola ha sido un poco impactada. Es decir, que hemos agarrado para otro lado de lo que es el planeamiento regional de un modo sustentable. México ha pasado exactamente lo mismo con el ágave, ¿no es cierto? Ha implosionado lo que es el mercado de la bebida alcohólica, cuya materia prima es el ágave, y obviamente estos campos han sido extendidos, ¿no es cierto?, con una producción que es enteramente intensiva, ¿sí? Ya con un éxodo rural y cuestiones que han afectado la matriz cultural. Bueno, entonces, para ir ya casi en el último bloque, en el caso de Argentina comparado con México, voy a hacer algunos estudios comparativos, ¿sí? En el caso de México, la región que fue presentada al principio, de Yucatán, que comparte con Belice y Guatemala, vemos que las cuencas hidrográficas son un poco, conjuntamente con los bosques nativos, los que han sido los puntos de inicio de varios problemas. El caso de Villahermosa, ¿sí?, en Tabasco, en el estado de Tabasco, ha sido un claro ejemplo. Vemos como, por ejemplo, entre el estado aguas arriba, Chiapas, la deforestación para dar lugar a algún tipo de agricultura y fruticultura, como el caso del plátano, ha traído consecuencias en cuanto a lluvias intensas que han justamente corrido por estos ríos hasta llegar justamente a inundar aguas abajo a la ciudad de Villahermosa. El caso de 2007 uno puede decir que mostró el lado oscuro justamente de este no planeamiento regular, cuestiones que no solamente tienen que ver con las obras hídricas y no solamente tienen que ver con la deforestación o con la agricultura, sino además con la falta de previsión en Villahermosa en lo que corresponde a las obras, ¿no es cierto?, del curso de agua que dejó en el margen de inundación avanzar mucho en las construcciones, entre ellas las viviendas. Es decir, que hay culpas compartidas por no haber justamente compartido, ¿no es cierto?, un planeamiento en equipo y en forma congruente en lo jurisdiccional. Bien, el caso obviamente, de Tabasco es algo que, bueno, decimos que es recurrente. ¿Por qué motivo? Sencillamente, porque pasó más de una vez. Después de 2007, este caso se vuelve a repetir en 2020, ¿sí?, que fue noticia en casi todo el mundo. Y bueno, qué mejor que ver las imágenes para identificar justamente el área afectada. Es una ciudad que además ha crecido mucho por su proximidad a lo que es el desarrollo petrolero en el Golfo de México, y eso ha traído también muchos inmigrantes y un desarrollo habitacional muy densificado en zonas inundables. Vuelvo a repetir, no hace falta decir que también aguas arriba están los grandes errores, pero bueno, es una cuestión que amerita que haya una intermediación y que el Estado federal
sea un poco el agente o el centro de concertación. En el caso argentino, también tenemos problemas, pero a la inversa. En este caso, si nos referimos al caso del río Atuel, entre las provincias de La Pampa y Mendoza, que componen distintas regiones geográficas y que en sí el curso de agua de origen nival, que es alóctono para esta región y que es vital para el aprovechamiento no solamente humano, sino para el desarrollo productivo, ¿sí? Hasta para el turismo, ha tenido justamente una especie de guerra del agua, porque hay normas que no se cumplen, pero también hay entendimientos que no existen. Y eso ha provocado que en La Pampa, que está más al sur, que también es una provincia mediterránea, se quede sin agua, ¿sí? Cuestión que muestra en estas diapositivas las contracaras de esta realidad, en la cual tenemos Mendoza, riego para las plantaciones de vid, tanto como grandes obras hidroeléctricas y turismo, mientras que La Pampa es el caso opuesto con despoblamiento, ¿sí? Sequía, salinidad y a duras penas algunas actividades de subsistencia como la caprina. Acá nuevamente mostramos dos imágenes, ¿sí? Turismo versus un ambiente desolador, ¿no es cierto? Y en este contexto de presentar algunos casos comparativos, en algunos casos vinculados a inundaciones y otros a sequía, que hablan a la vista de por qué tratamos de poner estos dos casos como ejemplos que no debieran repetirse de lo que es la falta de diálogo y coordinación entre actores regionales que podrían lograr un uso racional, sustentable del agua, ¿sí? Unos, en el caso de México, en Yucatán, en exceso, y en el caso que tiene que ver con la región de Cuyo, ¿sí? Respecto a la Pampa, en cuanto a la sequía. Bien, abordando este último bloque, que es de conclusiones y reflexiones, nos preguntamos en grandes líneas por qué es fundamental regional, ¿sí? Lo regional es fundamental porque nos permite, ¿no es cierto?, pensar en una planificación estratégica, en una regionalización que tiene que ver con ese tipo de planificación. Si decimos estratégica es porque es bien pensada, porque es consensuada, porque está abarcando, ¿sí?, a un complejo de dimensiones, entre ellas la población, ¿no es cierto?, que a veces es la más perjudicada y quienes son actores decisionales o responsables ni siquiera padecen el día a día del problema. Y cuando hablamos solamente de gestión del riesgo, no hablamos del desastre, también hablamos del proceso, del largo proceso que puede implicar una sequía, una inundación, la pérdida, ¿no es cierto?, de bienes que no solamente son materiales. Y en ese contexto, regionalizar es importantísimo. Saber regionalizar es importante. ¿Regionalizar con quién? Con los distintos actores que componen las distintas, ¿sí?, jurisdicciones o espacios que involucran la región. Y eso nos habla de tener no solamente una continuidad en esa coordinación, sino también pensar en que una solución o una propuesta sustentable no se va a abocar a este presente, también a las futuras generaciones. En ese contexto, la pregunta es bastante amplia y por ende un poco dejo a quienes están del otro lado para que me digan, bueno, ¿qué piensan de estas cuestiones que hacen a la regionalización? Una actividad que a veces no está pensada desde lo singular, que no está pensada desde lo inmediato y que muchas veces puede ser catalogada como algo más académico, más de las cuatro paredes o más desde la teoría que de la práctica. En sí, lo regional habla de un espacio común que nos congrega, pero también nos llama al consenso, a la planificación, no de un gobierno, sino del conjunto de actores que exceden al gobierno. Muy bien, de esta manera, bueno, voy a despedirme. Espero que haya sido una conferencia suficientemente provechosa, teniendo en cuenta que el caso de México
es también un caso que a veces nos toca de cerca en Argentina, acá en Sudamérica, como para poder compartir, ¿no es cierto?, todas las cuestiones que a veces nos llaman como mediano y largo plazo, ¿sí? Así que bueno, de esta manera voy a finalizar. Espero bueno, que si tienen algo que preguntar lo hagan y si no, bueno, estoy abierto para las próximas convocatorias a seguir dialogando de estos temas tan interesantes.